la escalera y la jaula. El día de ayer me agotó al máximo. Hubo demasiadas tareas, llamadas, promesas. Todo se fundió en una cacofonía resonante de la que quería escapar. Por la noche sentí que dentro de mí se acumulaba una tensión densa, pegajosa, que no desaparecía. Me fui a dormir más tarde de lo habitual, sin encender la luz del pasillo. Por alguna razón sentía que no la necesitaría. El sueño comenzó con silencio. Yo estaba de pie en una escalera de piedra que se extendía hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo. A mi alrededor no había ni paredes, ni techo, ni suelo, solo una oscuridad infinita en la que la escalera parecía flotar. No sabía de dónde venía, pero sí sabía con certeza que debía subir. Cada paso en los escalones iba acompañado de un leve eco. Al principio todo estaba tranquilo, pero a cierta altura noté que los escalones se volvían más estrechos y el aire más denso. Empecé a quedarme sin aliento, pero seguí subiendo con determinación. Pronto apareció una silueta delante de mí. Una persona estaba sentada en una jaula suspendida, como si estuviera integrada en la propia escalera. No se movía. Me acerqué más. Su rostro estaba cubierto por una sombra, pero su voz sonó clara. Por fin has llegado. Sabía que algún día me alcanzarías. ¿Quién eres?, pregunté, sintiendo un escalofrío por dentro. Tú, pero el que escondes, respondió él. Y entonces la jaula se balanceó y vi que realmente era yo, envejecido, cansado, con los ojos llenos de dolor. No pidió ayuda, pero su mirada era tan familiar que, sin querer, di un paso más y toqué la reja metálica. En ese momento, la escalera tembló, comenzó una vibración y todo el espacio vibró como si hubiera roto el equilibrio. Yo, en la jaula, hablé de nuevo. O subes sin mí, o bajas y te quedas conmigo. Elige. No sabía qué hacer. El corazón me latía con fuerza, las manos me temblaban, y entonces, en la oscuridad de abajo, se encendió una lucecita. Entendí, ese era el camino hacia abajo. Y arriba apareció algo parecido a un marco de puerta, enmarcado por la luz. Pero la jaula empezó a elevarse junto conmigo. No daba pasos, pero ascendía, como si subiera por pura fuerza de voluntad, como si subiera por una escalera que ya no existía. El metal de la reja comenzó a crujir, como si no pudiera soportar la presión del tiempo, y con cada nuevo instante se desmoronaba en un fino polvo plateado que se elevaba en el aire y desaparecía en la oscuridad. De entre los escombros salió mi doble reflejado. Él estaba de pie, erguido y seguro. Su rostro estaba libre de arrugas. Sus ojos eran claros y profundos, como la superficie de un lago en calma. En sus movimientos se percibía ligereza y en su postura, dignidad. Me miraba en silencio, pero en esa mirada estaba todo: aceptación, conocimiento, calma. Sentí cómo desaparecía el peso en mi pecho, cómo la voz menguante del miedo se alejaba hacia algún lugar lejano. Nos miramos en silencio, y en ese momento comprendí que ya no tenía miedo, ni de él, ni de mí mismo, ni del pasado, ni de lo que me esperaba adelante. Nos fundimos en un solo cuerpo, como el agua con el agua, y solo entonces noté que el marco de la puerta, que antes parecía lejano, ahora estaba muy cerca. De allí provenía una luz suave y difusa. No deslumbraba, sino que parecía llamar, calentar, prometer algo nuevo. La luz fluía no como de una lámpara, sino como del propio espacio, viva, palpitante. Di un paso y entré en ella, sintiendo cómo con cada paso desaparecían las dudas, el dolor y el miedo, como si estuviera cruzando a otra realidad, una en la que podía ser yo mismo por completo, sin esconderme. Al despertar, permanecí mucho tiempo acostado en la cama. Parecía como si todo estuviera más tranquilo, como si hubiera desaparecido ese zumbido que llevaba tiempo anidando en mí. Había atravesado mi propio ser y por primera vez comprendí cuántas puertas cerradas aún hay dentro de mí. Esa sensación, repentina y clara, se convirtió para mí en esa luz detrás de la puerta que solo vi cuando me uní con aquel a quien antes rechazaba. Ahora sé lo que significa encontrarse con uno mismo.
no en el espejo, no en los recuerdos, no en la lista de logros, sino en el interior, en la oscuridad, sin decorados, sin excusas. En esa escalera que no lleva ni hacia arriba ni hacia abajo, sino directamente al centro, allí donde desde hace mucho tiempo alguien espera. Llegué allí en un sueño, pero los sentimientos eran más reales que todo lo que había experimentado estando despierto. Soñé con una escalera, interminable, solitaria, sin ningún apoyo. Una subida en la que no hay barandillas ni meta, solo el conocimiento interior de que hay que seguir subiendo. Y cada paso no era sobre la altura, sino sobre el esfuerzo. Un paso es como admitir que estás cansado, pero aún así sigues adelante. Y luego me vi a mí mismo, encerrado en una jaula. No era un enemigo, ni un monstruo, ni una sombra en la esquina, sino un yo cansado, roto, olvidado. Miré a sus ojos y sentí como algo se detenía dentro de mí. Él no me culpaba. Él simplemente estaba allí. Esperaba. Y de repente entendí. Yo mismo lo había encerrado allí, porque alguna vez decidí que el dolor era debilidad, que la vulnerabilidad debía ocultarse, que el cansancio era una vergüenza. Y él se sentaba en silencio. Cuando toqué la reja, el espacio tembló. Sabía que ahora algo cambiaría para siempre. Y él dijo, o te vas sin mí o te quedas conmigo. Elige. No era una elección entre el bien y el mal. Era una elección entre la integridad y la huida. Y no pude alejarme. Me quedé. Y la reja desapareció. En ese momento, por primera vez en mi vida, abracé de verdad mi debilidad. No la vencí, no la superé, no la dejé atrás, simplemente la acepté. Y entonces ese yo olvidado se transformó en algo diferente, en un yo tranquilo, claro, completo, sin rencor, sin prisas, con profundidad en la mirada. Y entonces, sin palabras, comprendí, siempre fuimos uno solo, simplemente estábamos divididos. Nos unimos. Y solo después de eso, vi lo cerca que estaba ahora la puerta, tras la cual la luz no era deslumbrante ni solemne, sino tranquila y viva. Esa luz fluía del espacio, como si proviniera de la propia esencia de lo que espera al otro lado. No era la luz de la esperanza ni la promesa de la salvación. Era la luz del reconocimiento, la luz de ese lugar donde ya no es necesario fingir, donde se puede ser, simplemente ser. Di un paso allí y con cada paso sentía cómo desaparecían la tensión, el miedo, el ruido, las máscaras. Solo quedé yo, el que no teme ser sí mismo completamente hasta el final. ¿Y ustedes se han encontrado consigo mismos en sueños? ¿Con aquellos a quienes temen mostrar? Compartan en los comentarios y no olviden suscribirse. Aún quedan muchos sueños por delante que revelan más de lo que parece a simple vista.